trajo una palabra que me dio el Señor, ¿no? Hace unos días atrás, creo que ya hace un mes, que el Señor me dio esta palabra. Yo estaba muy enferma, muy mal, que me agarró el dengue, y estaba en la cama, dura así, derecho, que no me podía mover. Una noche empecé a tener fiebre, y bueno, no sabía por qué. Y el otro día, toda la noche, y entonces el otro día amanecí dura en la cama, no me moví hasta la 1 de la tarde, así derechita estaba. Y mucha fiebre, me sentía muy mal, sola me quedé porque mi marido tenía que trabajar, mis hijos también trabajan, y bueno, Brian no vino tan temprano ese día y le mandé mensaje y le dije, vení porque yo me siento mal y quiero vomitar, no puedo, tengo mucha fiebre. Bueno, él vino, me trajo paracetamol, todas esas cosas, igual ya tomé a la noche yo eso. Y bueno, y me acordé, o sea que el Señor me trajo a Job. O sea que sentí, me venía esa palabra, lo que Job había pasado, lo que él pasó. Sabemos que es un siervo de Dios que fue fiel al Señor, ¿sí? Y entonces me acordé de él y, Señor, me tenía esa palabra, y le decía, bueno, empecé a leer Job y me gustó. Hace unos días atrás le pregunté al Señor si sigo dando esa palabra o tengo otro para dar. No, sigo ahí, en Job. Entonces traje esa palabra de Job. Porque en la sección narrativa representa a un hombre de conducta intachable, llamado Job, que vivía en la región de Uz, fuera del territorio de Israel. Job gozaba de gran prosperidad y rodeado de una familia numerosa, hasta que un día, de manera más imprevista, se vio sometido a una terrible prueba y perdió todo. Perdió sus bienes, perdió sus hijos y contrajo una horrible enfermedad. Yo creo que todos conocemos la vida de Job, ¿no? Pero en medio de toda esa situación, de tanta desgracia, no dejó de bendecir el nombre del Señor. Él se puso, no le negó al Señor, bendijo al Señor. Y vamos a leer en el capítulo 1, del 1, no voy a seguir, del 1 al 8. Dice, el título dice, Dios permitió que Job caiga en la miseria. En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer el mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminando los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos en sus pecados. En esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado y maldiciendo a Dios en su interior. Un día en que debían presentarse ante el Señor, sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador le contestó, he andado corriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirve tan fielmente y vivía una vida tan recta y sin tacha.
cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que haces. Él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no te hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Bueno, quería remarcar esta de donde dice: terminando los días de Job, llamado a sus hijos, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Vemos que Job era tan recto que él se hacía cargo de su familia. En una manera se hacía responsable de ello. Y que nos das una enseñanza acá también, yo, o sea, que para mí, que nosotras, tenemos que orar por nuestros hijos, poner a nuestra familia, presentarle a Dios cada día, porque no sabemos lo que nuestros hijos hablan, lo que nuestros hijos hacen. Entonces tenemos que orar por nuestros hijos cada día, presentarle al Señor por ellos, por nuestra familia principalmente. Nosotras, nuestros hijos, nuestro esposo, oramos por ellos. Y también acá el acusador que dice, ¿no?, de versículo del 8 al 12, dice que el Señor le dio permiso. El Señor le dio permiso para que le haga, haz lo que quiera, dice, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. El ángel acusador, Satanás, no dispone del poder automático, sino que actúa dentro de los límites fijados por Dios. Cuando Dios permite, Dios le permitió para que le tocara a Job. Si Dios no le permitiera, él no iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Job no lo sirve por interés. Y por eso acepta el desafío. Por eso aceptó el desafío de Satanás, del enemigo, ¿no? Recién preguntaba a una hermana si existe el bien y el mal. Sí, claro que existe. Satanás siempre hace el mal. Siempre te persigue. Cuando Dios te bendice, Él que quiere quitarlo. Él no se alegra por tu bendición. Pero Dios es la que nos defiende. Él sabe. Entonces, ¿qué le dijo? El Señor le permitió. Le dijo, porque él sabía que Job no le servía por interés. Le dijo, en ahora en adelante, el honor de Dios estará en la mano de Job, aunque él mismo no lo sepa. Job no sabía por qué le pasaba esto. Él se preguntaba. Y el 1, 20 y 22 dice, entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa. Cuando el 18, aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tus hijos mayor, y cuando de pronto un viento del desierto vino y él sacudió la casa de los 4 costados, derrumbando sobre todos sus hijos. Todos ellos murieron, solo yo pude escapar para venir a visitarte. Entonces José se levantó
y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni nada malo. Acá vemos la total sumisión a la voluntad de Dios. Job se sometía en la voluntad divina de Dios. Aún en el medio del sufrimiento, ha hecho de Job el prototipo de hombre paciente. Y vamos a leer, Carla, que vos lo tenés, Santiago 5:11, que ahí habla de la paciencia de Job. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así es. Dios es muy misericordioso y compasivo para con nosotros. Nos tiene mucha paciencia. La verdad, Dios siempre nos está mirando, siempre está con nosotros y nos tiene esa paciencia, por más muchas veces que nosotros no le creemos a Dios y bueno, y a veces nos pasa cosas, aún la prueba que viene y bueno, en el versículo 2, 2:9, le dijo, Capítulo 2:9. sí, capítulo 2:9, sí, pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera una palabra. La esposa le dijo, la señora le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pensando que si le maldiciera, la maldición, que se iba a morir más pronto, Job. Si Job le maldice a Dios, ¿no? Pero bueno, Job no le maldijo a Dios en ningún momento. Bueno, y la mujer creyó que al maldecir a Dios, le vendría la muerte pronta, que se muriera pronto, ¿no? Y bueno, Puedo acotar un poquito. El sí. tema es que la enfermedad que tenía Job, una enfermedad, la lepra, es de un olor a muerto. Sí. Y la piel se va cayendo a pedazos, se hacen llagas terribles. ¿Vieron escaras alguna vez? Sí. ¿Escaras? Bueno, similar a eso, pero con feísimo olor a muerto. Entonces, y eso sale por todo el cuerpo. Cara, nariz, boca, se puede ir cayendo pedazos de nariz, pedazos de oreja, pedazos de... Se puede ir cayendo pedazos por todo. Entonces, la situación y el sufrimiento, porque si hoy no hay sanidad para la lepra, te mantienen, pero no te curan, a menos que sea la gracia de Dios. Imagínense en aquel tiempo, lo más que podían hacer es echarse ceniza. Sí, se echaba ceniza, sí. Se echaban ceniza sobre las llagas, porque aparentemente le daban un alivio. O también la ceniza, yo sé que en el campo a veces se usa para los malos olores, ¿sí? Entonces calculo que también tapaba un poco los olores, por las moscas y demás. Entonces, había que estar al lado de una persona en esa condición. Sí. Entonces su mujer ahí se presenta y le dice: tenés algo con él. Claro. Más o menos. Como que ya se cansó de tanto dolor, Sí. porque Job se rascaba con un pedazo de... Aparte el Satanás la estaba usando, ¿no? La estaba usando, sí. Y bueno, entonces le dijo la señora que le maldiga, ¿no? Y bueno, en 3 días... No, Capítulo 3, versículo 10. sí.
Bueno, acá es en este versículo, en el capítulo 10, por ejemplo, se trata de que debate con sus 3 amigos, porque los amigos se compadecieron de él también. Vino a verlo y le vio tan mal a Job y estuvo con él, con ellos, ¿no? Los amigos estaban con ellos y bueno, y le decía, lloraban, se compadecían con él. Y después también le decía que seguramente que él había pecado o ha hecho mal, algo malo hiciste, que por eso te vino el mal. Y Job insiste que él no hizo nada malo, ¿no? Así que entonces Job también reprocha las actitudes de sus amigos. En esta situación expresa la decisión de sus amigos, las palabras de sus amigos, además los reproches. Le dejó indefenso. Y entonces Job pensó si valió la pena de ser fiel, servidor de Dios. ¿Por qué me pasa tantas cosas? ¿No valía la pena ser fiel como servidor de Dios? Y Job insiste en su inocencia, declarando una vez más que la acusación de sus amigos era injusta. Después Job, en el capítulo 7, Job ya argumenta contra Dios. Le pregunta todas las cosas, ya se enojó, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me vino estas enfermedades? Y yo siempre fui fiel con vos. Yo me imagino, ¿no?, que le habrá dicho a Dios, como decía Isi hoy, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué está pasando esto? Y uno llora delante de Dios, no puedo creer, todas esas cosas que nos vienen a nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotras cuestionamos contra Dios, cuestionamos, nos enojamos y nos pasa con todas las cosas que nos pasan. No puede ser que a mí me pasa esto. Hay gente que se porta peor que yo y tiene todo, Dios le bendice y a mí no, y a mí me pasa esto. Y también que de nuestras amistades por ahí te dice, bueno, y si sos hija de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Escuchan eso ustedes? ¿Sí? Sos una hija de Dios y te pasa esto, y vos que vas tanto a la iglesia, y todas esas cosas nos cuestionan. Y bueno, y Job también cuestiona esos argumentos con Dios. Y bueno, él le dice en el 7:11 le dice a Dios, por eso no puedo quedarme callado en mi dolor y mi amargura. Voy a dar rienda suelta a mis quejas. Lo que decimos, damos rienda suelta a nuestra queja. Nos quejamos. Dice, por eso no puedo quedarme callado en mi dolor, en mi amargura. Voy a dar rienda suelta a mis quejas. Esta afirmación se debe confirmada por la audacia y valentía con que Job hablaba de Dios. Él consideraba que el Todopoderoso le trata con injusticia física, violencia, y expresa esta idea. En el 9:22 dice, todo es lo mismo, y esto es lo que pienso, que él destruye lo mismo al culpable que a inocente. Todo es lo mismo, dice él, ¿no? Todo es lo mismo, y esto es lo que pienso, que él destruye lo mismo al culpable e inocente. Porque él es Dios. Él es Dios, él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No le podemos cuestionar a Dios. Para él todo lo mismo. Él hace siempre lo correcto hacia nuestra persona, pero nosotros nos quejamos y le cuestionamos a Dios. Si no, deja de ser Dios. Nosotros no vamos a saber por qué nos pasa. Y Job nunca supo por qué le pasó esto. Nunca supo. Y vemos lo que pasó con
Job lamenta su condición, dice, pide a Dios que le revele la falta que deja discutir con él. Por eso deja discutir con él. Eso es lo que estábamos hablando, de que Job le dice a Dios, se queja, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy un fiel querido, él siempre mantiene su inocencia delante de Dios. Capítulo 38. Capítulo 38. Bueno, acá vemos que el Señor le habló a Job. Entonces el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mí, de mi providencia, y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y responde a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el arquitecto que lo hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos y quién lo puso piedra principal de apoyo? Acá, claro, yo le pregunto, ¿quién hizo esto? Todo lo que ves acá, ¿lo hiciste tú? Dímelo tú, si sabes. Por eso no debemos cuestionar a Dios, porque Él sabe lo que hace y Él tiene todo en control. Dios le habla a Job y le mostró la tierra, las estrellas y todo seres vivientes, y le enseñó una lección importante. Todas las cosas fueron creadas para ayudar a los hijos del Padre Celestial a aprender acerca de su Hijo Jesucristo y a seguirlo. Job se arrepintió y le pidió perdón a Dios por dudar de él. Porque sabemos que Jesucristo sufrió por nosotros. Pasó muchas cosas. Y nosotros debemos aprender de él. Seguirlo a Jesús. Todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que es Él. Dice, confiemos en la sabiduría de Dios. Él saberá, no en todas. No, Él soberano, perdón. Confiemos en la sabiduría de Dios. Él es soberano en todas. Aunque no vienen las pruebas, aunque nos entendamos por qué Él sigue siendo un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia. O debido a su bondad, paciencia, fidelidad a Dios, terminando la prueba, Job continúa siendo fiel a Dios. Y a pesar de lo ocurrido, salió triunfante. Job fue paciente ante todas las adversidades. El 42, 1 y 6. Yo sé que tú puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando a mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no los puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte. Responde a esta pregunta. Hasta ahora solo de oída te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos.
Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y en ceniza. Qué maravilloso, ¿no? La palabra de Dios, Job lo que le dijo. Se arrepintió, reconoció que Dios es omnipotente, todopoderoso. Se humilló por delante del Señor. En su intervención final, Job reconoce el poder supremo y la providencia de Dios y su propia incapacidad de comprender los designios divinos. Lo más importante para Job no es haber puesto en claro la doctrina sobre la retribución, sino haberse encontrado con Dios. En el versículo 5, eso es lo que más Job se alegró. Qué lindo, ¿no? De ponerte, que te encontrás con Dios cara a cara. Mis ojos te vieron, y se humilló Job delante de Dios y le pidió perdón. Ante la grandeza de Dios, Job confiesa con humildad su pequeñez. Amén. Debemos llevar nuestro dolor, nuestra pesar, aunque no entendamos. Solo Dios lo sabe. Todas las cosas. La experiencia. Como Job nos invita a meditar, en preguntas difíciles acerca de la causa del sufrimiento, la fragilidad, la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parece injusta. Sigamos confiando en Dios. No nos soltemos de Dios. Yo un tiempo, cuando estaba muy debilitada en el camino del Señor, yo le decía: Señor, por favor, no me suelte de tus manos, porque sin ti no soy nada. Sigamos confiando en Dios, porque Él sabe todas las cosas. Todos los días está con nosotros, todos los días. Y debemos dar gracias siempre a Dios por todo lo que Él nos da, en lo poco y en lo mucho. Y en la enfermedad, el Señor nos va a levantar y nos va a poner de vuelta. Y a Job, ¿qué pasó con Job? Que el Señor, de su fidelidad, lo bendijo, le dio el doble de lo que tenía. Hija más linda que Job, nadie lo tenía. Todos los hijos, y le dobló todos los animales. Si tenía 100, le dio 200, y así. Y no había un hombre como Job tan rico y bendecido por Dios. Y bueno, esto es una enseñanza muy buena, porque Dios te puede quitar, permite, no es que Él te quita, pero permite muchas veces para que nosotros en las enfermedades podamos crecer más y darnos cuenta y buscar más de Dios también. Porque si todo está bien, bueno, estamos todo bien, tranquila, pero en las enfermedades, yo ese momento que estaba tan mal, no podía orar, estaba así, y dije, solo podía decir: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y no podía hablar porque me debilitaba mi voz, mi estómago estaba como débil. Mi marido me hablaba y yo todo con señas le hablaba, pero en el interior le decía al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Que Dios nos bendiga, hermana.